Em, el material que revisamos hoy analiza el arte de gastar dinero de Morgan Housel, demostrando que nuestras decisiones financieras nacen de traumas pasados y la búsqueda de estatus, en lugar de cálculos matemáticos puros. Exacto. Y para ir directamente al grano, la evaluación de la dicotomía entre gastar para impresionar y gastar para la propia felicidad necesita adquirir muchísima mayor profundidad en este texto. Totalmente de acuerdo, porque, la debilidad principal en esta sección es que el texto ahora mismo trata ese deseo de estatus social de una forma demasiado binaria. Sí, lo presenta simplemente como un mal hábito. Como si fueras morderse las uñas o algo así. Exacto, algo que el lector debería erradicar y ya está. Pero el problema de enfocarlo así es que no evalúa críticamente por qué esa estrategia fracasa a largo plazo. Claro, ignora por completo cómo funciona el cerebro humano. Sino que está diseñado para buscar el cambio constante. Entonces, la sugerencia clara aquí para el autor es que debe enriquecer este argumento integrando el concepto de la rueda de la adaptación hedónica. La rueda de la adaptación hedónica es fundamental. Y además tiene que explorar a fondo todo lo que no ves detrás de las compras ostentosas. Sí, demostrarle al lector que la verdadera utilidad y la felicidad radican en el contraste de experiencias ocasionales y no en ese lujo perpetuo que solo busca validación externa. Para que el lector lo entienda bien, la adaptación hedónica es esa trampa mental donde te compras algo increíble hoy y la semana que viene ya es tu nueva normalidad. ¿Ya te has acostumbrado a ello? Exacto. Y para aterrizar esta sugerencia necesitamos ejemplos concretos. Me viene a la cabeza la analogía del coche deportivo. Esa es muy buena. Imagínate, el autor podría incluir este escenario donde alguien se gasta 80.000 euros en un coche de lujo solo para impresionar a desconocidos en los semáforos. Y ahí lo que ocurre psicológicamente es fascinante, porque la alegría es súper fugaz. La atención recae en la máquina y no en el conductor. Totalmente, y además se genera lo que podríamos llamar una deuda social. Una deuda invisible, pero que pesa muchísimo. Comprar ese coche no te cuesta solo los 80.000 euros, te genera el miedo constante a que te lo rayen al aparcar en el supermercado. O la presión de que tu próximo coche no puede ser inferior a ese porque, claro, tus vecinos ya tienen unas expectativas sobre tu nivel de vida. Es una hipoteca emocional en toda regla. En lugar de ser tú el dueño del coche, el coche es el dueño de tu sistema nervioso. Y fíjate cómo esto se puede contrastar de forma brillante en el texto si el autor incluye el caso de Jeff Bezos en los años 90. Ah, sí, cuando ya era multimillonario y conducía un Honda Accord. Exacto, un Honda Accord. ¿Por qué? Pues porque su prestigio intrínseco era tan sólido que hacía completamente irrelevante cualquier ostentación material. Usar ese ejemplo destrozaría por completo la idea de que el éxito tiene que ser visible. Es oro puro para el manuscrito. Y siguiendo con esta línea de ejemplos concretos, el autor podría explorar también el gasto en utilidad pura. Cambiar el foco de lo visible a lo invisible. Eso es. Ilustrar cómo gastar dinero en reducir tu jornada laboral, digamos pasando de 45 a 35 horas semanales, es la compra definitiva. Aunque ganes menos dinero. Aunque ganes menos porque estás comprando un activo invaluable que es tiempo o independencia para crear recuerdos con tu familia. Me encanta. Estás comprando cientos de horas al año que las hojas de cálculo tradicionales no pueden registrar. Porque no hay una celda en Excel para tardes en el parque con mis hijos. Exacto. Si el autor contrapone el coche deportivo que te genera ansiedad con la compra de 10 horas libres a la semana, el impacto en el lector es demoledor. Pasa de ser pura teoría a una revelación práctica y aplicable. Y esto que comentas de la utilidad invisible enlaza perfectamente con la segunda gran área de mejora del texto. Adelante con ello. La distinción conceptual entre acumular riqueza y utilizar el dinero para obtener independencia se beneficiaría enormemente de una evaluación más incisiva sobre la trampa de la identidad del ahorrador. Ahí has dado en el clavo, porque la debilidad en esta sección es que el texto asume que una vez acumulado el capital, la transición hacia el disfrute y la independencia es un paso natural. Un paso automático. Y pasa por alto que la riqueza sin independencia es una forma muy peculiar de pobreza. Se olvida de analizar qué ocurre cuando el propio dinero o esa obsesión por ahorrar toma el control absoluto de la identidad del individuo. Da por sentado que si ahorras durante 30 años, el día que te jubilas mágicamente sabes cómo gastarlo. Y la psicología demuestra que no funciona así en absoluto. Entonces la sugerencia para fortalecer este punto es examinar críticamente el concepto de la acumulación discreta. Y el peligro de lo que podríamos llamar la austeridad por inercia.
El texto debe argumentar que el objetivo final del dinero debe ser convertirse en una herramienta que potencie tu vida. Permitiéndote, paradójicamente, dejar de pensar constantemente en las finanzas. Exactamente. Cuando la etiqueta de «yo soy un ahorrador empedernido» se incrusta en tu identidad, pierdes la flexibilidad psicológica para usar ese capital. Para ilustrar esta mejora con ejemplos concretos, el autor podría contrastar dos casos extremos. Por un lado, la tragedia de la familia Vanderbilt. Madre mía, la historia de los Vanderbilt es tremenda. Su inmensa fortuna, en lugar de darles libertad, se convirtió en una carga social asfixiante. Vivían dictados por la necesidad de demostrar su estatus constantemente. Compitiendo en una liga de excesos que no les aportaba ningún placer real. Eran literalmente esclavos dorados. El anclaje narrativo perfecto para mostrar que tener tanto dinero que gastarlo se convierte en un trabajo estresante es un infierno. Y el contrapunto ideal a incluir justo después sería la figura de Chuck Feeney. El fundador de Duty Free. Ese mismo, un hombre que amasó una fortuna colosal y donó todo su dinero en secreto a lo largo de su vida. Conservando lo justo para vivir en un apartamento modesto. Él maximizó su felicidad genuina porque demostró ser el dueño absoluto de su riqueza. No dejó que el dinero dictara su comportamiento público. Él controlaba al capital y no al revés. Ese contraste entre el esclavo del estatus y el dueño de su destino elevaría el texto muchísimo. Y para darle una capa aún más accionable al lector, yo sugeriría incorporar los niveles de independencia financiera que se mencionan en las fuentes. Sí, desglosar cómo se pasa de un nivel a otro. Explicar cómo pasar del nivel 3, que es depender de los caprichos de un mal jefe porque vives al día, al nivel 7. Que es tener los ahorros suficientes para huir de un entorno de trabajo tóxico sin pestañear. Privación presente. Se convierte en la compra directa de autonomía vital, que, insisto, ninguna hoja de cálculo puede medir. Le estás diciendo al lector que cada euro que no te gastas en aparentar hoy es una gota de poder de negociación que te compras para mañana. Le das una brújula nueva para evaluar sus finanzas, y esta brújula inevitablemente nos hace mirar hacia nuestro pasado. Lo cual nos lleva directos al tercer y último punto crítico de nuestra revisión de hoy. El argumento sobre cómo las experiencias vitales únicas dictan las preferencias de gasto pierde fuerza al no abordar la inutilidad de emitir juicios sobre las decisiones financieras ajenas. Completamente cierto. El texto ahora mismo explica muy bien el origen psicológico de los distintos comportamientos financieros. Diagnostica fenomenal cómo un trauma por pobreza extrema te marca de por vida. Pero la debilidad es que se detiene justo antes de llegar a la conclusión práctica para el lector. Omite la necesidad absoluta de suspender el juicio hacia los demás para enfocarse en un sistema de puntuación interno. Deja al lector a medias. Le explica el porqué, pero no el ¿y ahora qué hago con esto? Así que la sugerencia clave aquí es llevar este argumento un paso más allá y establecer que comprender estas motivaciones ocultas debe conducir a una empatía financiera total. Empatía financiera. Es un concepto potentísimo. Si el texto logra convencer al lector de que lo que parece irracional desde fuera es simplemente una racionalización de experiencias pasadas, lo liberará de una presión inmensa. Porque sin esa empatía, el análisis corre el riesgo de mantener al lector en una postura de superioridad moral muy limitante. Mirándolos por encima del hombro pensando qué tontos son, gastando así yo soy mucho más racional. Exacto. Y para romper esa superioridad, el autor necesita ejemplos concretos y viscerales. Me viene a la mente la anécdota del abogado corporativo. Sí, el que trabaja 100 horas a la semana. Imagina a este abogado que no ve a sus hijos y gasta dinero frívolamente a las 3 de la mañana en relojes carísimos. Desde fuera con nuestra hoja de cálculo decimos que es un inmaduro. Pero si el autor aplica esta empatía financiera en el texto, le revela al lector que ese abogado no está comprando un reloj. Está comprando una compensación emocional fugaz por la vida que le están robando en su despacho. Es una tirita para una hemorragia vital. Y otro ejemplo brutal a incluir es la historia del padre que creció en la pobreza extrema pasando hambre y humillaciones, y que luego de adulto obliga a su hija a ir a la universidad más cara y elitista, endeudándose hasta las cejas. Aunque la chica pudiera ir a una universidad pública excelente. El lector a simple vista juzgaría a ese padre de irresponsable financiero. Pero el texto debe explicar que esa matrícula estratosférica no es una compra educativa. Es un trofeo social, es un bálsamo para apurar las heridas de su propia infancia. Esos ejemplos tangibilizan cómo el contexto dicta el gasto.
Y demuestran por qué juzgar a ese padre o a ese abogado desde nuestra propia experiencia sentados en el sofá es un error de perspectiva garrafal. Si el autor hilvana esto bien, desarma esa necesidad tóxica que tenemos de mirar el escaparate del vecino. Es una liberación absoluta. Al argumentar que la empatía financiera te quita el peso de estar evaluando a todo el mundo, te deja el ancho de banda mental libre. Libre para desarrollar lo que Warren Buffett llama tu sistema de puntuación interno. Dejas de preguntarte qué pensará mi cuñado si me compro este coche de segunda mano. Y empiezas a preguntarte qué es lo que genuinamente me hace feliz a mí y a mi familia. Convierte un texto sobre finanzas en una herramienta de paz mental. Ese es el verdadero arte de gastar dinero. En resumen, estamos ante un borrador con una base analítica excepcional sobre la psicología del gasto y aplicando estas sugerencias se logrará una obra maestra. Las recomendaciones clave han sido profundizar en cómo la adaptación hedónica y la deuda social sabotean el gasto por estatus. Evaluar críticamente la parálisis que genera la identidad del ahorrador frente a la verdadera independencia. Y utilizar la empatía financiera para demostrar por qué juzgar el gasto ajeno es inútil. Ha sido un placer examinar este material. Invitamos al autor a aplicar estas perspectivas y a enviarnos su trabajo de nuevo para continuar perfeccionándolo en futuras sesiones.